Yo te invito, hermanos, que abras la Biblia en el Salmo 40. Y ahorita se me sienta, por favor. Gloria a Dios. Salmo 40, hermanos, verso 1 en adelante. Todos son bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Gozamos de ver a nuestro hermano Diego con nosotros. Dios le siga bendiciendo grandemente, mi hermano. Gloria a Dios. Vamos a leer del verso 1 al 4, hermanos. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salmo 40, verso 1 adelante. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano, y si le queda sueñito puede ir por una botellita de agua. ¿Qué le parece? Gloria al nombre del Señor. Alabanza al nombre del Señor. Quiero compartirle este mensaje o tema de la palabra del Señor, hermanos, titulado Espera pacientemente. Amén. Espera pacientemente. Quiero, verdad, antes de entrar en este tema, hermanos, que ya tiene, verdad, no sé si una semana, más de una semana, verdad, que estaba yo orando, hermanos, y vino verdad, esta palabra, hermanos, espera pacientemente. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Y es que Dios, nuestro Dios, amén, sabe cuando necesitamos una palabra, hermanos, aleluya, en momentos o situaciones que estamos viviendo. ¿Alguien me entiende esto? Dios, verdad, hermanos, alabanza al nombre del Señor. Te envía una palabra, aleluya. Y yo creo, hermanos, que esta palabra, aleluya, como ha sido de bendición para mí, yo espero que va a ser de bendición para todo aquel que la escuche. Clama y espera pacientemente en medio de tus crisis. Clama y espera pacientemente en medio de tus crisis. Tenemos que saber clamar y esperar a Dios en medio de cualquier tipo de crisis que estemos pasando en nuestras vidas, mis amados. Ahorita les esclarezco un poquito esto, hermanos, que le estoy exponiendo como una introducción, hermanos. Alabanza al nombre del Señor. Sí, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros sabemos clamar a Dios, hermanos, saber clamar a Dios y esperar pacientemente en Él, en medio, hermano, de cualquier tipo de crisis que estemos viviendo, ¿sabe qué va a ocasionar? Va a ocasionar, hermano, que vamos a provocar que sucedan las cosas en el momento de Dios. Va a provocar que sucedan las cosas, hermanos, en el momento de Dios. Vendrá, hermano, luego entonces la intervención divina. Amén. Es cuando Dios interviene a favor nuestro, cuando nosotros, mis amados hermanos, estamos clamando, estamos esperando en Dios, repito, en medio de una crisis que estemos pasando en nuestra vida. Alabanza al nombre del Señor. Hermano, eso va a provocar entonces la intervención de parte de Dios, aleluya, a nuestro favor, a cada uno de nosotros, y nos va a sacar de cualquier tipo de crisis que estemos viviendo. Yo lo he vivido. ¿Alguien más? Yo sé que sí. Bendito y santo el nombre del Señor. Mira, hermano, aquí estaba yo mirando, hermanos, en esta parte de la escritura, hermanos. Y esto es importante, hermanos, porque ¿quién de nosotros no necesitamos ser pacientes? Todos. Todos, hermano. Sobre todo cuando, hermano, nos llegan crisis. Y ahorita le explico un poquito de eso, hermanos. Pero todos necesitamos, hermano, hermanas, ser pacientes en esos momentos que a veces nos llegan, hermano, esos momentos que no esperamos, pero que llegan. Alabanza al nombre del Señor. El que tiene paciencia va a saber esperar, hermanos, tranquilamente a que Dios haga que sucedan las cosas a nuestro favor.
va a esperar tranquilamente, hermanos, que sucedan las cosas de parte de Dios, hermanos, a nuestro favor. Por eso es bien importante una palabra y enciérrala en tu mente, que es clamar. Amén, hermanos. Es bien importante, iglesia. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué significa paciencia? La paciencia, mis amados, según los diccionarios, hay mucha definición, pero déjeme decirle, hermano, que la paciencia es cuando nosotros tenemos la capacidad, hermanos, de soportar problemas, dificultades, de soportar, hermano, cualquier tipo de necesidades. ¿Alguien me está entendiendo? La paciencia, mis hermanos, podemos soportar aquellas demoras. Cuando, mis amados hermanos, nos vienen situaciones difíciles en nuestra vida, hermanos. Y cuando nosotros estamos, hermanos, soportando, esperando, hermanos, estamos en esas demoras tranquilos, pacientes, confiando en Dios, amén, que Él va a intervenir, hermano, que Él va a hacer algo, alabanza al nombre del Señor. Déjame decirte, mis hermanos, que Dios, hermanos, nos va a sacar adelante. Cada situación difícil que venga a tu vida, cada necesidad que llega a tu vida, aún situaciones de enfermedades. ¿Sabe cómo vamos a desarrollar la paciencia? Cuando nosotros clamamos a Dios y esperamos tranquilos que Él intervenga, no hay más. Cuando nosotros, hermanos, estamos, hermanos, esperándonos, Dios nos está capacitando y la paciencia se va a desarrollar. Yo tengo este concepto, yo pienso de esta manera, no tienes que pensar igual que yo, pero déjeme decirle que yo he entendido por tantos años que no hay que orar por paciencia. Porque, hermano, la paciencia se nos va a ir desarrollando en cada situación difícil, en cada problema, cosas que vengan a nuestra vida. Solamente hay que clamar, solamente hay que esperar. Amén, ¿me está entendiendo? Y entonces, mis hermanos, es, aleluya, si pasas un problema, viene otro y dice, oh, pero si Dios en esto me ayudó, me llegó otro más difícil, yo voy a seguir clamando, yo voy a seguir esperando y confiando en Él, su intervención. Y el tiempo que se lleve esa prueba, el tiempo que se lleve esa situación, hermano, hay cosas en nuestra vida que no demoran un día. ¿Alguien me está entendiendo? Hay cosas que no te demoran una semana, hermano, a veces que son años. Y ahí es donde nosotros, hermanos, ahí se nos va a desarrollar la paciencia, porque va a ser una demora de un año. Pero si en un año usted está clamando y confiando en Dios, hermano, Dios va a intervenir en el momento que usted menos y yo lo pensemos, porque está viendo que estamos esperando y confiando en Él en medio de esa situación que estamos viviendo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Denle un aplauso a Cristo si usted lo cree, mis amados hermanos. Alabanza al nombre del Señor. Paciencia, hermanos, también es cuando nosotros, hermanos, pasamos sufrimientos. Ahí, hermanos, se está, ¿verdad?, la capacidad de soportar sufrimientos, hermanos, sin enojarse. La capacidad, hermanos, también cuando, hermanos, cuando ya estamos prácticos en paciencia, no nos vamos a sentir frustrados. Cuando ya se nos está desarrollando la paciencia, mis hermanos, no vamos a andar con ansiedades y desesperaciones. Alabanza al nombre del Señor. Tampoco vamos a perder nuestra esperanza que tenemos en Él. Yo le quiero leer un proverbio en el proverbio 16:32. Si quiere, búsquelo, si no, escúchelo. Hermanos, aquí se lo voy a leer en otra versión que está más claro el lenguaje. Dice en esta versión, proverbio 16:32, dice: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. ¿Verdad que Reina Valera dice de otra manera? No sé si alguien lo buscó. Dice en la versión Reina Valera, dice: mejor es que tarda, mejor es el que tarda. ¿Y qué es mejor el que tarda? Eso es paciencia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Qué quiere decir el fuerte? El valiente. Y el que se enseñorea, dominio propio de su espíritu, que el que toma una
con una ciudad. Toma una ciudad que es conquista. Le estoy interpretando lo que está diciendo la otra versión. Alabanza al nombre del Señor. Mejor es el que tarda. Ese es paciente. El que tarda es paciente. En airarse, ¿verdad? No se aira, no se revienta, para que usted me entienda, rápidamente por cualquier situación que le vino en la vida. No, está paciente. Dice que el fuerte, ese es el valiente. Y el que se enseñorea, dominio propio de su espíritu, que el que toma una ciudad, conquista. Entonces aquí estamos mirando, mis amados hermanos, en esta verdad, versión bíblica que la miro, verdad, un poquito más clara, alabanza al nombre del Señor. Está diciendo, hermano, que más vale ser paciente que valiente. Hermano, ¿de qué nos va a servir ser valientes si no somos pacientes? Necesitamos ser pacientes y valientes también, ¿verdad? Pacientes y valientes. Pero hermano, aquí está dando a entender luego entonces, hermano, dice, más vale ser pacientes que valientes. Entonces, si alguien es muy valiente y no es paciente, ¿de qué le va a servir su valentía? Va a ser un valiente desesperado y ansioso y nerviosón. Bendito y santo el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, el dominio propio, hermanos, se refiere, hermanos, es saber controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones, y no dejar que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestras emociones nos controlen. Cuando nosotros tenemos dominio propio, hermanos, somos más tranquilos, ¿sí o no? O sí, más tranquilos. El dominio propio para todo lo necesitamos, iglesia. Y es parte de la paciencia. ¿Alguien me está entendiendo? El dominio propio, hermanos. Que sabe uno controlarse. Alabanza, que no va uno a estallar en llanto. Mire, hermano, yo sé que a veces llegan malas noticias y ¿quién no va a llorar, hermanos? ¿Se vale llorar? Sí. El punto es no descontrolarse. No tomar malas decisiones en un momento así, ¿verdad? El dominio propio, hermano, nos sirve para todo y es parte, hermano, que nos ayuda en la paciencia. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, mi hermano, si usted me busca, por favor, el Salmo 37, verso 7, y luego regresamos ahí donde estamos en el Salmo 40. 37, verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, guardar es, hermanos, mantenerse es guardar silencio. Dice guardar silencio ante el Señor y esperar en él con paciencia. ¿Por qué estoy utilizando estos textos, hermanos? Porque aquí estamos en el Salmo 40, hermanos, que verdaderamente vamos a entender lo que estaba sucediendo al rey David, porque está escrito por el rey David. Entonces, mis amados hermanos, cuando cosas vengan a tu vida y a mi vida, ¿qué es lo que primero que debemos de pensar? Es no precipitarnos, ni siquiera en hablar o en tomar una decisión. Tenemos que pensar, hermanos, meditar para nosotros poder, hermanos, hacer algo. ¿Me explico? Y nosotros somos al revés. Somos al revés. Cuando nos llega una situación difícil, un problema de cualquier índole, ¿qué es lo que pasa, hermano? Actuamos muy rápido. Nos precipitamos. ¿Por qué? Porque estamos carentes de paciencia. Estamos carentes de paciencia, hermanos. Y sabe una de las cosas, hermano, que la área en tu vida y en mi vida que esté más deficiente, Dios la va a seguir tratando hasta que la mejoremos. ¿Cuánto creen eso? Si somos personas muy aceleradas y desesperadas, nos van a seguir viniendo situaciones para tratar ese desespero. No sé si alguien me está entendiendo. Dios, hermano, no deja nada incompleto. Yo te puedo alzar mi mano ahorita y te puedo decir que yo era una mujer muy acelerada desde mi juventud. Era muy acelerada, hermanos, muy rápida.
Y hermano, déjeme decirle desde que verdad me convertí hasta la fecha, Dios ha tratado tanto mi vida que más cosas me pasaban y entendí, Dios me está tratando esta área hasta que llegue a su normalidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos, si no me hubiera trabajado Dios tanto la paciencia, o sea, esa área en mi vida, yo no estaría aquí predicando por tantos años. ¿Alguien me entendió? Significa que Dios trata esas áreas en nuestras vidas. Si somos muy acelerados, muy desesperados, muy ansiosos, si somos prontos para hablar, nos va a seguir presentando cosas que nos vengan para ir tratando esa área en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor, mis amados? Le damos un aplauso al Señor, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, regresamos al Salmo 40, nomás dele poquito para adelante, y vamos a entrar al pasaje, hermanos, de lleno al Salmo 40, verso 1. Hermano, esto era lo que David hacía, hermano, cuando le venía a él una crisis a su vida. ¿Qué es lo que hacía el rey David? Aquí dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Vean? Gloria al nombre del Señor. Pacientemente esperé a Jehová. Esperaba calmadamente, hermanos, a que Dios interviniera en sus crisis. Él esperaba, hermanos, que Dios interviniera, el salmista. ¿Qué significa una crisis, hermano? Hermanos, son esos momentos, esas situaciones, hermanos, inestables y difíciles. Ejemplo. Cuando se nos viene, hermanos, una situación económica difícil, eso es una crisis. Cuando se viene una enfermedad, hermanos, fuerte, eso es una crisis. Cuando se nos viene, hermanos, una escasez difícil en el trabajo, es una crisis. Cuando hay una miseria, es una crisis. Cuando hay problemas serios en el matrimonio, es una crisis. O problemas familiares, es una crisis. Y podía, hermano, mencionar lo que es una crisis. Y son situaciones inestables, situaciones difíciles, hermano, que pasamos todos en algún momento de nuestra vida. No hay nadie que diga yo no paso una crisis. No, todos pasamos. Quizás unos más leves y otros más fuertes. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero decirte, hermano, que cuando se vuelven a veces situaciones, que vienen situaciones que se vuelven muy graves en nuestras vidas, esos son crisis, hermanos, que están azotando, hermanos, que están azotando nuestras vidas. Alabanza al nombre del Señor. Bendito y santo el nombre del Señor, hermanos. A veces, hermanos, se vienen crisis económicas, financieras, hermanos. Pero yo quiero decirte en esta tarde, mis amados hermanos, que sea cual sea la crisis, Dios nos está diciendo lo que debemos de hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo primero, que hermano, no te desesperes y no te angusties. Espera pacientemente y clama al Señor. ¿Por qué? Va a venir su intervención a favor nuestro. Amén, hermanos. A mí Dios me ha sacado de muchas crisis de diferente tipo, de diferente tamaño, de diferente índole, hermanos. Alabanza el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál era la crisis del rey David, hermanos? Buena pregunta. ¿Cuál era la crisis? Si usted va conmigo, hermanos, ahí en el verso 13. Verso 13. Dice, quieras, oh Jehová, librarme, Jehová. Apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su ofrenda los que me dicen, ea, ea. Si usted se está dando cuenta en esta porción bíblica, está hablando, hermanos, la crisis, nos da a entender la crisis que tenía el rey David. Y su crisis, ¿sabe cuál era? Se llamaba persecución, hermanos. Lo perseguía un enemigo. ¿Para qué, hermanos? Para matarlo. No lo andaba persiguiendo para darle unas cuantas bofetaditas, una trompadita.
No, mi hermano, venía derecho ¿a qué? A matarlo. Venía derecho a destruirlo, hermanos. Alabanza al nombre del Señor. Por eso dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida para destruirla, hermanos. Entonces nos da a entender, hermanos, alabanza al nombre del Señor, el tipo de crisis que estaba teniendo el rey David, hermanos. Por eso dije que las crisis hay de diferente tipo y tamaño. ¿Me está entendiendo? No son las mismas. Quizás las crisis que usted está pasando no son las mismas que yo estoy pasando. O las que yo estoy pasando no es la misma que estén pasando cada uno de ustedes. Alabanza el nombre del Señor. Entonces, crisis de persecución de sus enemigos que buscaban destruirlo. ¿Qué hizo David, hermanos, en su crisis? Buena pregunta. ¿Qué hizo? Me gusta a mí, hermanos, hacer las prédicas en preguntas, porque la Biblia nos da la respuesta. Si dice ahí el verso 1, pacientemente esperé a Jehová, ¿y qué dice? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahí está el punto clave, hermanos, de la pregunta, hermanos, ya vimos cuál era su crisis, persecución. Ahora lo siguiente es, ¿qué hizo David, el rey David, en su crisis, hermano? Clamar y clamar a Dios. Y esperar pacientemente que Él interviniera. Bien, hermano, porque no se da cuenta, hermanos, que nosotros como que queremos ayudar a Dios. Y a veces por querer ayudar a Dios, hermanos, la regamos. Sí, mis amados hermanos. Dios quiere que no te metas tú ni me meta yo, déjamelo, dice el Señor. Porque Él lo va a hacer bien. Nos va a ayudar. Pero cualquier cosa que llegue a nuestra vida, hermanos, somos bien, hermanos, apresurados. ¿Y qué es lo que hacemos? Le buscamos la manera, pero ni siquiera clamamos ni oramos a Dios. Para nada. No, Señor, hoy no te quiero molestar, ¿ok? Yo lo voy a hacer. No. Dejemos que sea Él que intervenga. Este es un ejemplo, el Salmo 40. Hermanos, usted piensa, hermanos, usted piensa el ejército tan tremendo, fuerte que tenía David. Hermano, tenía hombres tan valientes, hermano, que eran buenos para matar gigantes. Y no tenía uno o dos, no, tenía muchos que eran buenos para eso, hermanos. Buenos como su rey, que era también, ya ve que mochó la cabeza de Goliat. ¿Tú crees que nomás no se organiza o pide ayuda y forma un buen ejército y va y les da la maceta, como dice? Enfrenta a su enemigo, los destruye. Pero ¿qué hacía, hermano? Siempre primero iba a Dios. Si yo le daba luz verde, dale para allá, lo hacía. Pero siempre buscó, hermano, que fuera Dios que interviniera a favor de él. Entonces, aquí estamos mirando, mis amados hermanos, lo que hizo David es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Cuando te llegan crisis de cualquier calibre, como decimos, tenemos que ir, hermanos, correr y clamar a la presencia de Dios. Bendito y santo el nombre del Señor. Llevarle a Él esa situación. No importa si está chiquita, grande, el tamaño que sea, hay que llevársela al Señor, hermanos. Porque Él, aleluya, lo va a hacer bien, Él nos va a ayudar. Dale un aplauso al Señor si usted quiere, hermano. Alábele si usted quiere, gloria al nombre del Señor. Hermanos, clamar, hermanos, es más que hacer una oración sencilla. Clamar es más que hacer una oración sencilla. Y cuando clamamos a Dios, va uno a alzar la voz o hasta gritar. ¿Por qué? Porque el clamor es cuando la persona que está clamando está sufriendo, le está doliendo. ¿Alguien me está entendiendo? Hay diferentes tipos de oración, hermanos. Pero lo que le estoy hablando de clamor no es una oración sencilla. Es una oración, hermanos, donde vienen hasta lágrimas. ¿Alguien me está entendiendo? Vienen lágrimas porque la persona está sufriendo. La persona está afligida. La persona, hermano, está recurriendo a Dios, pidiendo ayuda. Alabanza al nombre del Señor. Así que el clamar a Dios, hermanos, es en los momentos de angustia. Es en los momentos de sufrimiento. Si te das cuenta, no todo el tiempo usted va a orar y lloras, ¿verdad que no? No. Hay veces que vamos a orar, vamos hasta alegres, contentos. Pero hay veces que vamos a orar, hermanos,
Y antes de comenzar, ya las lagrimitas van corriendo por aquí. Ya casi estamos agarrando el papelito porque hasta el moco se afloja. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa a veces? Oh, usted llega, hermano, que si te paras enfrente te mocho la cabeza a la serpiente. Llegamos bien guerreros, bien así, hermano, fuerte. ¿Alguien me está entendiendo? Hay diferentes maneras de orar de acuerdo, hermano, a la situación que estemos pasando. Alabanza al nombre del Señor. Usted ve esos hombres de Dios que Dios los usa. Usted piensa que no lloran. Ay, mi Padre, lloran. Porque entre más sea un hombre o mujer de Dios usado por Dios, hay más batalla, hay más sufrimiento, hay más lucha. O usted piensa que el diablo te va a salir para saludarte. Ay, qué bonito predica, te felicito. Wow, sigue echándole ganas. No, te está esperando, hermano, para darte un guamazo. Está esperando para algo. Quiere hacerte algo. Dice, cómo me anda estorbando. Esta cómo me está estorbando. Ahorita le voy a dar su aplacadita. Y es cuando vienen cosas a nuestra vida, hermano, que luego entonces no es momento de una oración sencilla. No es momento de clamar, de gemir, de llorar, de gritar, hermano, pero no de ofender a Dios, no. Porque hay un dolor, hermanos, hay un desespero. El rey David, hermano, clamaba, lloraba. ¿Qué pasó cuando murió el niño que tuvo con Betsabé? Dice que, verdad, se encerró se quitó la ropa de realeza y se puso, verdad, en cilicio. Dicen que gritaba. Cuando, verdad, mataron a su hijo Absalón, ¿se acuerda? Se encerró, dicen que oían los gritos, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Acuérdese que Absalón fue uno de los hijos muy tremendos con él, que le estaba, ¿qué? Quitando el reino a su padre. Y uno de sus soldados lo mató, que no quería el rey que lo mataran, pero lo mataron aún en contra de verdad de que él les había dicho. Pero, hermano, cuando él, verdad, supo la noticia, se encerró. Dicen que oían los gritos de dolor. Ese es clamor, dolor. Porque aunque era un mal hijo, hermanos, pero era su hijo. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito santo el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, en el clamor, hermano, hay una expresión, repito, de un corazón que está lastimado, de un corazón que está posiblemente puede estar herido, que refleja mucha angustia y mucha aflicción. Cuando usted tiene mucha aflicción y mucha angustia, hermanos, usted va a derramar su corazón, o sea, va a orar, pero en clamor. Amén. Y, hermano, ese era, verdad, lo que hacía, verdad, el rey David, hermano. Esperaba pacientemente en Dios, sí, pero clamaba a Dios. No se quedaba quieto. Ay, me están siguiendo ahí unos 20 por allí. Cabo que Jehová, mi Dios, me va a defender. Hermano, Dios quiere oír que estemos clamando. No que estemos de brazos cruzados, no. Tenemos que estar clamando. Alabanza al nombre del Señor. Chuy, agárrate una silla y siéntate si quieres estar ya paradita, Chuy, porque te me vas a cansar. Ahí siéntate, Chuy. Alguien ayúdele, por favor. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, estamos viendo lo que es clamar a Dios. Gloria al nombre del Señor. Es llamar a Dios, hermanos, en esa fuerte crisis. Llamar a Dios en esa fuerte crisis, usted está clamando. Porque eso es clamar, llamar a Dios. Amén, hermanos. Es llamar a Dios, hermanos, con la esperanza de ¿qué? De ser escuchado, pero de ser ayudado también. Amén, hermanos. No solamente va a clamar para que Dios te escuche, no, para que Él nos ayude, para que Él intervenga en su asunto, para que Él intervenga en su crisis. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, aleluya, así es que clamar también, hermano, cuando clamamos, ¿sabe qué más sucede? Nos desahogamos. ¿Sí o no? Bueno, sí. Nos desahogamos. ¿Usted cómo siente después de que oró y se echó una chilladota, pero buena? Ay, hasta sale después de la oración hasta riendo. Ay, como que descansé, pues ya se desahogó. Y mira qué bueno, ¿por qué? Porque se desahogó en el lugar indicado y con la persona indicada, que es el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, ay, mi hijo le viene muy chilloncito, pero ahorita lo voy a ayudar. Ahorita le echo la manita porque trae una aflicción, trae una angustia,
trae una crisis. Y sale usted, wow, como que ni pasó nada. ¿Por qué? Se desahogó, derramó su corazón delante de él y él lo confortó, lo consoló y le dio aliento. Y te dijo, hijo, no te preocupes, que esa crisis que estás pasando, déjamela a mí. Acuérdate que yo soy más grande que cualquier crisis y más grande que todos. Amén, hermanos. Dale un aplauso a papá, a nuestro Dios y Señor. Gloria a Dios, hermanos. Alabanza al nombre del Señor. ¿Cuál era el clamor de David en su crisis de persecución? Otra pregunta. ¿Cómo era o cuál era el clamor? No, ¿cómo era mejor? ¿Cómo era el clamor, mis amados hermanos, de David en su crisis de persecución? Ahí, si usted se da cuenta, en el verso 13, de la otra vuelta para allá, por favor. Mire, en el versículo 13 vamos a encontrar, hermanos, cómo era. Yo puse cuál era, pero más bien sería cómo era el clamor de David a su crisis de persecución. ¿Qué le estaba diciendo a Dios en su crisis? En el 13. Le decía, apresúrate a socorrerme. Mira, estaba apurando a Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ahí está, dice, ¿quieres, oh Jehová, librarme? ¿Quieres, oh Jehová, librarme? Ese era su clamor. Y le está diciendo a Jehová, apresúrate a socorrerme. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor, hermano. Le estaba diciendo a Dios, hermano, pero ahí mire, observen el 17. Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Dice, mi ayuda y mi libertador eres tú. ¿Y qué dice? Dios mío, ¿qué dice? No te tardes. Ahí veo tres palabras. Primero le dice en el 13, apresúrate a socorrerme, apresúrate, socórreme. Y le dice en el versículo 17, no te tardes. Hermano, ¿se vale? Sí. Si usted ya lleva, hermanos, una semana o no sé qué tiempo más con algún tipo de crisis, se vale de decirle, Señor, no te tardes. Esto está pesado, esto está fuerte, Señor. Ayúdame. Apresúrate a socorrerme. Interven, por favor, lo más pronto posible. Se vale, hermanos, se vale. Mire, ahí está, vemos el ejemplo ahí del clamor de David. Bendito y santo el nombre del Señor. Otra pregunta, hermano. ¿Hubo respuesta de Dios al clamor de David? ¿Usted qué piensa? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el verso 1, 41, ¿qué dice, hermanos? Y se inclinó a mí. Esa expresión no es que Dios le hizo reverencia a David, no. Vamos a esclarecerlo. Aquí en esta parte, hermanos, donde dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor. Está diciendo ahí, hermanos, Dios inclinó su oído para escucharme. Sí, mi hermano, porque te imaginas, hermano, si clamamos y que Dios no nos escuche porque algo no está bien en nuestra oración, no sé. No lo sé, pero déjeme decirle, hermano, porque si a veces nosotros nos presentamos a orar o a clamar a Dios con un corazón, vamos a poner un ejemplo, orgulloso, soberbio, dice que Dios mira a los soberbios de lejos, entonces los escucha pero de muy lejos. Pero si nos acercamos en medio de cualquier crisis con un corazón, hermanos, humilde, con un corazón, hermanos, rendido a Él. ¿Me explico? Dios va a inclinar su oído y te va a escuchar. A mí me gustan mucho los salmos, hermano. Tiene años que me gusta leer salmos, hermano, porque me gusta la manera como el rey David oraba y clamaba a Dios. Porque no solamente era un adorador, porque los salmos, hermano, son oraciones, pero también hay salmos de adoración y alabanza, sí, ¿verdad que sí? Entonces, mis amados hermanos, ahí vemos cómo él se dirigía a Dios y cómo lograba respuestas de parte de Dios. ¿Por qué, hermano? Su corazón humilde. Dios va a inclinar su oído a todo aquel que ora y clama con un corazón humilde. Que no lleguemos a contender, Dios nos libre, a contender con Dios y a pelear. Pues mira, yo creo que se te pasó la mano.
no te das cuenta, mira, porque a mí me está pasando, o sea, estarse quejando y ya como que a Dios no le está cuadrando esa manera de llegar a Él. Pero qué diferente cuando llegue con el corazón humilde del Señor, pidiéndole perdón, si verdad fuera posible en algo, perdóname, reconozco que hice esto, aquello. Yo sé que tú eres Dios, soberano, todopoderoso, que todo lo puedes. Señor, gracias porque me has adoptado, soy tu hijo, tu hija, y me acerco con mi corazón sincero a ti. ¿No dice Hebreos que nos acerquemos con el corazón sincero delante de su presencia? Entonces, hermano, aquí estamos mirando, aquí en el verso 1 estamos mirando, ¿verdad? Cómo Dios inclina. David sabía, hermano, ¿cómo sabía David que Dios inclinaba su corazón para escucharlo? Pues miraba cómo se encargaba de sus enemigos. Ahí se daba cuenta. Ya entró Dios a la batalla, ya entró Dios a libertarme, ya entró Dios a resolverme esa crisis. Veía, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo a su favor, y ahí se daba cuenta que Dios ya lo había escuchado y que Dios estaba, hermanos, interviniendo. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, hermano, aquí vemos que Dios, hermanos, inclinó el oído y escuchaba a David, hermanos, cuando él clamaba. Dios inclinó su oído al clamor de David. Dios escuchó su clamor. ¿Cuál fue la respuesta a su clamor de David en su crisis? ¿Cuál fue la respuesta de su clamor a David en su crisis? Verso 2, ¿qué dice el verso 2? Me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entramos entonces a otra pregunta. Alabanza al nombre del Señor. Estamos mirando cuál fue la respuesta a su clamor de David en su crisis. Hermano, que Dios lo sacó del pozo o del foso de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Sabe usted lo que es el lodo cenagoso, hermanos? El lodo cenagoso, bueno, para los que venimos allá, aquí casi no vemos eso, hermano, porque es pura pavimentada, ¿verdad? Pero con uno que viene allá de su pueblo, vamos a regresarnos para atrás, ¿qué le parece? Cuando caminábamos aquellos caminos no pavimentados en nuestro pueblo o ciudad donde usted haya vivido. Cuando, ¿verdad?, llovía demasiado y, ¿verdad?, esos caminos de terracería se hacía lodo, ¿verdad? Con la lluvia se hacía lodo. Y hay tierra que es como, de barro, barrosa se dice. Entonces, hermano, si usted iba con tenis o guaraches o chanclas, hermano, se iba sin chichancla, hermano, porque a mí una vez me pasó, hermano, que va uno caminando y cuando se quedó metida la chancla en el lodo, porque el lodo se pega, ¿verdad? Es pegajoso. Es pegajoso, hermano. Y cuando, ¿verdad, hermanos? El lodo se pega al pie. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que es difícil caminar. O hasta se queda trancado ahí, va. No, porque hay partes donde, hermanos, ni los carros entran, ¿verdad? Hay de lodo, pero de verdad hay lodo. Y el lodo, hermano, si puedes caminar, caminas con dificultad, pero ya cuando saliste ese camino lodoso, allá adelante te miras y traes toda la parte del tobillo para abajo, por lo menos, rodeada de lodo pegado. ¿Verdad que sí? Luego que hace uno quiere lavarse todo porque está pegado todo de lodo ahí. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de esto, hermano. Porque mire, yo me puse a investigar, hermano, ¿qué puede significar el lodo? Ya vimos el lodo, hermanos, en lo físico, que es, ¿verdad? El lodo cenagoso es terreno lodoso. Es terreno barroso, es terreno pantanoso también, ¿verdad? De pantano. Eso es, en lo físico es lodo cenagoso. Ahora, pero ¿qué otro significado puede tener el lodo cenagoso? Hermano, lo que ya le expliqué. El lodo cenagoso, hermano, puede significar crisis de enfermedad, crisis de problemas, crisis de miseria, crisis de escasez, crisis de cualquier tipo de necesidad que llegue a nuestra vida, crisis, hermano, de pecado. El pecado también es lodo cenagoso, hermano, crisis económica, hermano, crisis de persecución como al rey David, hermanos. Eso puede significar, mis amados,
el lodo. Por eso es que David usa esta expresión. Dice, y me sacó del pozo de la desesperación, dice, y del lodo cenagoso. Si te das cuenta que ya vimos que el lodo, hermano, se pega y es pesado, quiere decir que las crisis que llegan a nuestra vida, ¿qué te hacen? Te dan peso. Hay gente, hermano, que camina hasta con la cabeza agachada. No la pueden levantar. ¿De qué? Trae un peso en esa crisis, que ese problema está pesado. ¿Me estoy explicando? Y la gente, hermano, ni sonríe. La gente, hermano, están tristes porque están cargando, hermanos, una crisis, como el lodo que se pega en los pies. Bendito y santo el nombre del Señor. Todo tipo de situaciones, mis amados hermanos, que se vuelven muy graves y muy difíciles en nuestra vida, viene simbolizando, hermanos, o nos da a entender, hermanos, ¿una qué? Un lodo, hermanos, una crisis. Alabanza al nombre del Señor. El pozo de desesperación, hermanos. El pozo de desesperación, hermano, puede, usted, bueno, no voy a dar el significado de un pozo, sabemos lo que es un pozo. ¿Por qué usa un pozo? Mire, hermano, yo estaba pensando que un pozo, hermanos, no hay ni para dónde más que para arriba, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? No hay una puertita que por ahí le abres y te sales, no hay. Está rodeado de qué, de tierra o de piedra, uno le ponen piedra, ¿verdad? Entonces, hermano, el que cae un pozo, es difícil que salga, ¿verdad que sí? Necesita forzosamente la ayuda de alguien afuera, con una reatita, un cablecito, para sacarlo. Entonces, el pozo, hermanos, también significa, hermanos, silencio, profundidad, oscuridad. Alabanza al nombre del Señor. El pozo, hermanos, son situaciones, hermanos, que no le haya a uno la solución ni la salida. Eso viene significando un pozo, hermanos, hablando en términos espirituales. Por eso David usa pozo. Su crisis de persecución para él se sentía como que estaba dentro de un pozo. Su crisis de persecución de David era como que, hermano, estaba caminando el lodo cenagoso. Era pesado lo que estaba viviendo. Por eso ahí, hermano, está empleando esas palabras en este salmo. Alabanza al nombre del Señor. Así que pozo, mis hermanos, aleluya, es, hermano, sin solución, no se puede resolver. Está difícil la situación. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos que, hermanos, Dios le respondió a David en su clamor. Dios, ¿verdad? David solamente fue paciente con estar esperando en Dios y clamar a Dios. Dios lo escucha, Dios lo responde y Dios, ¡pum!, lo sacó. Dicen, me sacó, ¿va? Lo sacó, hermanos. Yo no sé si usted está entendiendo esto, hermano, pero aquí yo creo que Dios nos está dando una gran solución a los problemas que nos llegan en la vida, hermano, las crisis. Nos está dando, hermano, la solución, la salida cuando pasamos esas cosas en nuestras vidas. Alabanza al nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque a veces crisis que llegan a nuestra vida también traen desesperación e impotencia. ¿Verdad que sí? Se siente uno impotente de poder solucionar ese problema. Entonces, mis amados hermanos, aquí estamos mirando lo que Dios hizo, hermanos. Puso sus pies, dice, empeña y enderezó sus pasos. Ay, mi alma alaba el nombre del Señor, hermano. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Alabanza al nombre del Señor. Enderezó sus pies, hermanos, los afirmó. Le quitó el peso que tenía, hermanos. Quitó el peso. Al sacarlo del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, le quita ese peso de esa crisis tremenda. Alabanza al nombre de, yo sé que, hermano, que lo he dicho muchas veces, pero yo, hermano, cuando yo he vivido algo lo puedo decir con tanta libertad porque ya pasé por allí. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, mis amados hermanos, cuando yo recibí la primera sanidad en mi alma, recién que vine de México, que vine, yo le dije, ¿se acuerda? Le dije, ¿verdad? Que acababa de morir mi madre, ¿verdad? Tenía yo 3 meses de casada con Marcelo, él ya estaba acá y venía yo a alcanzarlo acá después de que murió ella. Bueno, quiero decirle, hermano, que cuando me invitaron a una iglesia y nunca se olvida, fue Ríos de Vida,
Nos invitó el pastor que nos predicó, que es nuestro padre espiritual. Nos invitó y fuimos yo y Marcelo. Hermanos, nosotros no éramos convertidos. Apenas estábamos escuchando el evangelio. Entonces, mis amados hermanos, cuando este predicador, aquí donde estoy, como yo en el altar, estaba en el altar y yo estaba como donde está mi hermano Teodoro, en la última banca con Marcelo, y había más gente, y verdad, recién llegamos y llegamos tarde. Recién llegamos, nos acomodamos a la última banca, ¿verdad? E inmediatamente, ¿qué fue lo que dijo, verdad? Aquella mujer que está allá atrás. Y yo volteé y me acordé que ya no había banca atrás. Pero volteé. Dijo, sí, usted que volteó, me dijo, todavía me dijo, usted que volteó, que está al pie de ese varón alto moreno, Marcelo. Dijo, ¿verdad? El Señor tiene una sanidad para tu alma, porque Él sabe lo que estás cargando y lo que estás sufriendo con esa situación. ¿Qué era? Crisis. Esa es la crisis. Ese era un tipo de crisis. ¿Me entiendes? Que yo traía, ¿verdad? Un gran dolor de la muerte de madre. ¿Por qué? Porque murió en mis brazos. Ahí dio el último suspiro. Fue un trauma muy fuerte para mí cuando, ¿verdad? Recién me casé con Marcelo. Entonces, a donde voy es lo siguiente. Cuando el Señor me sana, me liberta de ese, ¿verdad? Ese crisis en el alma, dolor muy fuerte. Hermanos, ¿qué fue lo que yo sentí? Yo sentí como que, ¿verdad? Algo salió de mí, hermano. Como que yo traía un peso muy grande atrás. ¿Me explico? Yo doy el ejemplo de que yo sentía como que traía un costal de piedras, algo que me pesaba atrás. Y no era que lo traía algo en la espalda, era el alma que estaba cargada de esa crisis. Y cuando, ¿verdad? Él, ¿verdad, hermanos? Alabanza ahora no fue a tocarme, ni siquiera fue ni me llamó tampoco. No, yo recibí atrás. Mira lo que es el Espíritu Santo. No ocupa uno que le pongan la mano a veces. Él obra como Él quiere. Hermano, yo sentí que algo entró muy calientito por mi cabeza, pero sentí que algo se desprendió. Y yo sentí que hasta le hice así, respiré. ¿Por qué, hermano? Me quitó el peso. Como está hablando del lodo, ¿verdad? Empiezo uno a caminar más ligero. Entonces, hermano, ahí experimenté por primera vez lo que es una liberación y sanidad en el alma. Te quita un peso y sientes, ¿verdad? El alivio. Sientes el alivio. Entonces, hermano, algo así estamos viendo aquí, amén. Algo así estamos viendo, ¿verdad? En esta porción bíblica, hermanos, el peso que traía el rey David, hermanos, y lo que Dios, ¿verdad? Él clamó a Dios y Dios, hermano, alabanza al nombre de sí, se enderezó sus pies. No es que el rey David tenía pies chuecos. Es una manera de ilustrarlo. ¿Me explico? Dice, enderezó mis pies. Se está refiriendo en su alma, en su interior, en su mente, en su interior, hermanos. Enderezó, hermanos, alabanza al nombre del Señor. Dice, no se refiere, hermano, a lo físico, sino dentro del alma, lo que Dios estaba haciendo con este hombre de Dios. Ahora bien, ¿qué más hizo Dios al clamor de David en su crisis, hermanos, de persecución? Verso 3, ¿qué dice? Puso luego, ¿qué? En mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán. Gloria al nombre del Señor. A ver, hermano, ayúdeme aquí usted. Una persona que tiene un peso en su alma, y vamos a decir hermanos, un hermano que tiene un peso en su alma y un hermano que no tiene un peso en su alma, ¿quién va a alabar y a fluir en adorar mejor a Dios? Lógicamente, ¿verdad? Ahí vemos el resultado de que Dios lo sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Qué puso? Cántico nuevo. Es decir, gozo, alegría. Estaba libre ya de eso, de su opresor, ¿verdad? Del que lo andaba asediando, no lo dejaba en paz. Por la intervención de Dios. Alabanza al nombre del Señor. Entonces aquí estamos mirando, le dio un canto nuevo para entonarlo, un himno de alabanza a Dios. Y más dice ahí, hermano, dice, y verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué está tratando de decir esto? Está tratando de decir, hermano, que está dando un testimonio. Eso es un testimonio. ¿Por qué? Porque lo iban a ver cuando estaba, hermanos, en su crisis, afligido. Y ahora lo ven, hermano, ven que David danzaba. Lo ven contento, alegre, alabando a Dios, hermano. Dice, ahí Dios está con ese hombre.
Dios está con esa mujer. Dios hizo algo en su vida. Dios hizo algo en su vida. Y ahora está libre, y ahora está alabando, y ahora está cantando. Hermano, dice, lo verán muchos y temerán a Dios. ¿Qué pasa cuando usted ve a alguien que lo miró, hermanos, enfermo, o que lo miró, hermanos, en cualquier crisis en su vida, y de repente usted lo ve, hermanos, contento y alegre? A usted le da gozo, alegría, ¿verdad que sí? Claro. A mí me daría gozo, me da gozo ver a alguien que estaba, por un decir, postrado en el hospital, y Dios lo levantó de allí. Estaba en una crisis de enfermedad y Dios lo sana y lo levanta, y luego lo ves en la iglesia contento, alabando a Dios. ¡Wow! ¿Qué va a pasar, hermano? Me va a dar más fe eso en creer en Dios, porque lo estoy viendo, lo que Dios hizo con esa persona. ¿Me explico? Es un testimonio. Es un testimonio, iglesia. Por eso es importante, hermanos, alabanza al nombre del Señor, en cada crisis clamar siempre a Dios, porque Dios va a intervenir. Alabanza al nombre del Señor. Hermanos, ahí muchos lo van a ver lo que hizo, van a quedar asombrados, van a poder poner su confianza en Dios, van a poner su fe en Dios. Alabanza el nombre, la roca que es Cristo. Bendito santo el nombre del Señor. En otras palabras, ¿qué te quiero decir? Que le trajo Dios a David una restauración. Esto es una restauración. Lo que estamos mirando en el Salmo 40. Es una restauración que Dios trajo sobre David. Hermano, número 1, lo restaura. Número 2, hermano, lo saca de su crisis. Número 3, hermanos, cambió su lamento de tristeza, de su aflicción, ¿en qué? En gozo, en alegría y en alabanza a nuestro Dios. Y número 4, dio testimonio eso, amén. Ese fue un testimonio para que otros teman a Dios y confíen en Dios. Mira, hermano, otros van a creer y van a tener la fe y la confianza en Dios, aleluya, al ver su testimonio. Por eso es tan importante, hermano, no importa qué crisis estemos atravesando, no paremos de clamar. Llora si quieres, de eso se trata, hermano. Desahogarnos, clamar, pedir ayuda, que va a venir la intervención. Alabanza al nombre del Señor. Yo estaba observando, wow, examiné esta parte. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Dios al clamor de David, a la crisis que estaba atravesando ese clamor? ¿Qué fue lo que hizo? Y lo enumeré, encontré 4 cosas, hermano. Trajo una restauración, lo sacó de su crisis. Número 3, cambió su lamento de tristeza, de su aflicción, en gozo, en alegría. Y como él danzaba, seguro que también hasta danzó. Alabanza al nombre del Señor. Número 4, fue un testimonio para que otros temieran y confiaran en Dios. 4 cosas, mis amados. Alabanza el nombre del Señor. Así que fue un testimonio para la gloria de Dios. Mire, mi hermano, Dios nos saca de las crisis. Dios nos restaura. Mira, Dios lo hace y al mismo tiempo va a ser un testimonio para que uno le dé la gloria al Señor y que lo escuchen muchos, lo oigan, de que Dios, hermano, intervino a favor tuyo. Ahora bien, mis amados, ¿qué pasa, hermano, cuando estamos impacientes? Ya voy a la última parte. Impacientes en una crisis. Cuando estamos impacientes, o sea, es contrario de paciencia. Impaciente es contrario de paciencia. Cuando estamos impacientes en una crisis, hermano, estamos mostrando que estamos faltos de fe. Eso es impaciencia, es falta de fe. Bendito y santo el nombre del Señor, hermanos. Porque, hermanos, cuando nosotros estamos impacientes en una crisis o situación difícil que se nos viene a nuestra vida, hermano, la impaciencia, ¿sabe qué va a hacer? Nos va a hundir más. ¿Verdad que sí? La impaciencia nos va a hundir más en la crisis que estemos pasando. Pero la paciencia nos va a sacar de la crisis que estamos pasando. Porque pacientemente esperé en Jehová es tener fe en Él, mostrar que tenemos fe. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? ¿La estamos agarrando? Entonces, hermano, la impaciencia nos va a hundir más en el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de cualquier crisis que estemos pasando. Alabanza al nombre del Señor. Así que la impaciencia, hermano, rehúsa esperar a Dios.
Cuando somos impacientes no estamos esperando a Dios. Estamos buscando la solución a como dé lugar, como dicen, a como dé lugar, de aquí salgo. Como que somos a veces muy valentones. Pero ¿de qué sirve la valentía sin la paciencia? Ya vimos, ¿verdad? En Proverbios, ya le enseñé, ¿verdad? Que de qué sirve ser valientes y no somos pacientes. Hay que ser pacientes y valientes. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, mis amados hermanos, rehusar esperar en Dios es impaciencia, hermanos. Cuando estamos demasiado estresados, demasiado angustiados, hermanos, somos incapaces de soportar las demoras a esas crisis que estamos atravesando. Por eso es que nos entra el estrés a veces, hermanos, y mucha angustia, porque estamos impacientes. Queremos que ya Dios nos solucione, queremos que ya Dios, hermano, pasó la crisis, tiene una hora y ya quieres que a la hora siguiente te la quite Dios. Hermano, a veces va a demorar. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Estamos entendiendo? Dios sabe en qué momento, sabe por qué estamos pasando por allí, pero Dios sabe en qué momento la va a quitar. Quiere seguir escuchando que estamos clamando a Él. Entonces, hermano, cuando estamos impacientes, hermanos, no nos irritamos, nos inquietamos, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Y sobre todo, ¿sabe qué, hermano? Cuando estamos impacientes, no podemos activarnos en hacer la voluntad de Dios. La impaciencia nos impide, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Bendito y santo el nombre del Señor. Eso, hermano, de que comienza uno con una uña y al rato te llevas la otra, y la impaciencia. Comiéndose las uñas es impaciencia, es inquietud. Estamos impacientes. Entonces, hermano, le traje este ejemplo para que entendamos lo que es paciencia y lo que es impaciencia. Estamos mirando, ¿verdad? Aquí lo que sucedió, hermano, y yo quiero terminar con esto en esta tarde, noche, perdón, hermano, concluyendo, hermano, clamemos siempre al Señor en tiempos de crisis. Clamemos siempre al Señor en tiempos de crisis, de cualquier calibre que sea, hermanos, y esperemos pacientemente, hermanos, a que Dios haga suceder las cosas en su momento. Dios haga suceder las cosas en su momento. Sí, hermanos, yo oraba por algo y me sentí impaciente de verdad. Y fue cuando llegó esta palabra: espera pacientemente en mí. Me repetía: espera pacientemente en mí. Y me llevó el Salmo 40. Y como dicen, de ahí salió este mensaje. Digo, wow, gracias, Señor. La estuve meditando, digo, tiene sentido. Tiene sentido. Cuando estamos impacientes, Dios nos habla. Yo no sé qué situación de crisis estés pasando, pero hoy nos vamos a ir con la respuesta de parte de Dios. Si usted está pasando una crisis que ya se demoró, clama. Si no has clamado, clama, pero humíllate ahí. Hay que humillarnos delante de su presencia y pedirle a Dios: apresúrate, no te tardes, socórreme. Esto está pesado, está fuerte, pesa mucho esta crisis. Lo que hiciste con tu siervo David, hazlo conmigo. Sácame del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. O sea, significa de esa crisis. Alabanza al nombre del Señor. ¿Cuántos estamos aquí, mis amados? Bendito el nombre del Señor. Hermanos, que dejemos que Él sea que intervenga. Por eso a veces nos cansamos y ya andamos desesperados. No lo estamos dejando que Él intervenga. Si lo que te estás pasando en tu vida está muy pesado, dile: Señor, dice tu palabra que tú no vas a permitir una carga que yo no aguante. Yo a veces le tengo que recordar esa palabra. Yo se la he dicho al Señor en oración. Tú no vas a permitir una carga, una crisis que yo no la vaya a aguantar. ¿Por qué? Porque usted sabe hasta dónde yo aguanto. Y es su palabra. Yo nomás le digo: te hago un recordatorio de tu palabra. No me vas a poner más que no aguante. Usted sabe mi medida, pero ayúdame.